Vengo regresando de una buena temporada en México, donde estuve con mi familia en un viaje eminente y exclusiva y dedicadamente familiar. Y tuvo este viaje una característica muy interesante, que pude ser testigo del contraste litúrgico más impresionante en toda mi vida. Yo creo que nada le va a ganar a esto. Como sabes, aquí en Semillas para la Vida, a lo largo de tantos años hemos hablado mucho sobre liturgia, hemos hablado mucho sobre abusos litúrgicos y también en su momento hemos hablado de la dignidad de la celebración de la Eucaristía cuando ésta se hace con corrección. Pero lo que me ha tocado ser testigo es verdaderamente para los libros, déjame decirte. Y quiero contarte un poco acerca de esto. Resulta que llegué a México por ahí del tercer domingo de Adviento, el domingo de Gaudete. Y fui a misa a una parroquia muy cercana a mi casa, una parroquia a la que nunca de los nunca en toda mi vida había yo puesto un pie. Creo que solamente en Semana Santa, cuando de pequeño me llevaban a hacer la visita de las 7 casas. Y que me llevo la sorpresa de que la Santa Misa fue celebrada de una forma impecable, de principio a fin. Mira, todas las rúbricas fueron cumplidas con una precisión impresionante. Y no es que sea yo un crítico litúrgico que va a la misa y critica aquí, critica allá y dice que le gustó como si fuera una película de cine. No. Lo que pasa es que a fuerza de enfocarme tanto en este tema, precisamente porque es uno de los temas de evangelización de Semillas para la Vida, pues se me ha desarrollado, podríamos decir, un instinto o un hábito de percatarme de lo que sucede, aunque yo no lo quiera. Mira, te pongo un ejemplo. Como editor de la sección en español de la revista de la Arquidiócesis, para la cual también escribo y de la cual soy editor, tengo por fuerza, antes de publicar un artículo, antes de que se publique un número, que hacer la revisión final y buscar cualquier error de mecanografía, cualquier error de ortografía, cualquier error de gramática, cualquier error de redacción y corregirlo. Y a fuerza de tanto hacerlo, se desarrolla también ese instinto que involuntariamente, siempre que leo lo que sea, me percato al instante de cualquier error de mecanografía, de ortografía o de redacción. Pues sucede lo mismo en la Santa Misa. Entonces, aunque yo no quiera, es muy sencillo identificar un abuso litúrgico, pero en esta ocasión fue exactamente lo contrario. Me di cuenta de que el sacerdote estaba celebrando la misa de una forma perfecta. Y en consecuencia, la dignidad de la Santa Misa fue impresionante. Todo, desde que el sacerdote entró con el incienso, la forma correcta de incensar todo lo que se tiene que incensar en el altar y a su derredor, el uso de un atril separado para decir las moniciones y reservar el ambón únicamente para lo que debe ser, pero más impresionante que nada, toda la plegaria eucarística, la forma como la celebró el sacerdote, la reverencia con la que celebró. A mí me impresionó ver en el momento de la elevación tras la consagración, el tiempo largo en el que el sacerdote suspendió elevada tanto la hostia como el cáliz, suscitando un momento de contemplación impresionantes, y después la delicadeza con la que el sacerdote bajaba la hostia para colocarlo en la patena, casi como si se le fuera a romper en las manos, para después hacer una genuflexión larga, en la que él, consciente y verdaderamente, estaba adorando a Cristo que ahora tenía ante él en el altar, no simplemente tocando el suelo con la rodilla y poniéndose de pie como hacen casi todos los sacerdotes. En fin, fue una misa tan perfectamente celebrada que al final me acerqué al sacerdote, lo felicité por lo mismo y le pedí una entrevista, y está al pendiente porque tuvimos una conversación deliciosa. El padre y yo, me hizo el favor de concederme la entrevista y yo le di 3 opciones. Le dije: mire, padre, la podemos hacer en video para mi canal en YouTube, la podemos hacer en audio para Semillas para la Vida, o la podemos hacer escrita como usted se sienta más a gusto. Y el padre prefirió que fuera escrita. Él como que quiere permanecer en el anonimato por completo, porque él dice, y dice bien, el que tiene que destacar es Cristo Jesús, no un sacerdote. Pero bueno, tuvimos una conversación tan fantástica de cada aspecto que yo noté que me llamó la atención en la Santa Misa que celebró, que lo que voy a hacer es escribir una serie de artículos enfocándome en cada una de las preguntas, reproduciendo la respuesta del padre y comentando al respecto. Así que está al pendiente, porque a partir de esta semana, yo creo, comenzaremos una serie de artículos sobre liturgia, precisamente para hablar acerca de todo esto. Bueno, pues tuve la bendición de que a lo largo de este mes que estuve en México pude estar yendo a misa con el padre, y fue realmente una experiencia de Dios que ahora pues voy a echar de menos, y qué triste que tenga que decirlo, pero voy a echarla de menos porque vuelvo acá a la misa con el aplauso al coro,
el sacerdote contando chascarrillos. Qué bueno que ya eliminaron al equipo de fútbol americano de esta ciudad, porque nada más juegan los playoffs y las homilías dejan de ser del evangelio. A fuerzas el protagonista es el equipo de fútbol americano. Qué bueno que ya quedaron fuera. Pero qué triste, ¿no?, que tengan que ser así las cosas, y qué triste que tenga yo que hablar de esto. Pero es una realidad que la menciono porque le afecta a muchas personas, y yo sé que a muchas personas les duele que la Santa Misa se convierta en circo, maroma y teatro. Bueno, déjame decirte que en medio de todo esto, en medio de toda esta perfección litúrgica que, insisto, lo que suscita es que la misa se convierta en una verdadera experiencia de Dios. En la misa de Navidad, fíjate, de Navidad, misa de Navidad, me tocó todo lo contrario, y en una iglesia al lado, en la iglesia al lado de la parroquia donde fui a misa. Bueno, pues ahí vamos a misa de Navidad. Fuimos a una de las misas de las vísperas que se celebran el 24 de Nochebuena. Pues el sacerdote no consagra, está rezando la plegaria eucarística. Yo no sé qué hizo, leyó el prefacio y de ahí se brincó hasta las intercesiones. Entonces no hubo epiclesis, no hubo consagración. Imagínate, entonces no hubo misa. Si no hay consagración, no hay misa. A propósito, no fue un error, pero fue un error tremendo, porque yo no entiendo cómo un sacerdote puede dejar de consagrar y en una misa de Navidad y no darse cuenta. Yo me di cuenta también que uno de los señores que trabajaban ahí asistiéndole en el altar se le acercó algo como que le dijo en secreto, pero pues el padre negó con la cabeza y siguió adelante. Entonces, imagínate todo lo que sucede cuando un sacerdote deja de consagrar. De entrada no es misa, así que los que fueron por cumplir se quedaron sin cumplir nada porque no fue misa. Ya sabes que mucha gente que no tiene formación litúrgica o que no está catequizada correctamente, tan pronto comienza el prefacio, se ponen de rodillas, ¿no? Cuando uno tiene que ponerse de rodillas únicamente desde la epiclesis hasta la consagración y ponerse de pie. Entonces, media iglesia se puso de rodillas desde un principio y media iglesia se quedó de pie esperando el momento de la epiclesis, mismo que jamás llegó. Entonces, cuando de pronto estábamos en el Padre Nuestro, la gente se comenzó a ver con cara de, pues, ¿qué está pasando aquí? Y todo lo que se deriva de esto, porque imagínate, no hay consagración. Entonces el Padre tenía en sus manos un pedazo de pan. No tenía a Cristo Jesús, tenía un pedazo de pan y una copa con vino con agua. Si es que le puso agua, porque ya ni siquiera vi qué sucedió. Después imagínate, llega el momento del Cordero de Dios. Entonces el sacerdote parte, no el pan consagrado, sino la hostia que tenía ahí nada más. Y él eleva tranquilamente y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente adora un pedazo de pan pensando que está adorando a Cristo Jesús. O sea, la gente que no puso atención, la gente que no sabía lo que estaba pasando, adorando un pedazo de pan porque el sacerdote elevó un pedazo de pan diciendo, este es el Cordero de Dios. En el momento de la comunión yo ya no me quedé, me salí, dije ya, ¿a qué me quedo? Esto no es una misa, yo venía a misa, así que me paro y que me salgo. ¿A qué me quedo? Pero ve lo que pudo haber pasado después, ¿eh? En el momento de la comunión, el sacerdote parte la hostia que partió antes del Cordero de Dios, la parte y después es cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa hostia que el sacerdote parte, él consume una fracción de esa hostia partida y las otras fragmentos de la hostia partida los coloca en las patenas o en la patena que él usa para distribuir la comunión, para que los fieles al comulgar haya quienes les toque un pedazo de esa hostia que él partió, como símbolo precisamente de que estamos todos comiendo el mismo pan. Pudo haber sucedido entonces que haya personas que recibieron un fragmento de la hostia que no estaba consagrada, o sea, no comulgaron tampoco, ¿ves? Y luego se tienen que distribuir en la misa hostias consagradas en ese momento. Las hostias que están guardadas en los copones en el sagrario, esas hostias son como de reserva. Se tiene que distribuir primero hostias que fueron consagradas en la Santa Misa, y si no alcanzan, se recurre a las del sagrario. Pero pues aquí el sacerdote no consagró nada. Entonces puede que haya habido personas que hayan recibido de todas esas hostias que tenía el sacerdote en el altar y que nunca consagró, por ende no comulgaron nada. Entonces ni hubo misa, ni hubo comunión para estas personas. Las personas que recibieron la comunión de las que estaban guardadas en el copón en el sagrario, pues sí comulgaron, pero era misa de Navidad, no era nada más ir a comulgar. Mi mamá se acercó, advirtió antes de la comunión a las personas que estaban sirviendo en el altar para que le dijeran al sacerdote. Una de ellas se contrarió porque mi mamá se aproximó a ella, le dijo que ya le habían dicho al padre, que el padre decía que la misa sí valía, de mala manera, toda enojada, en fin. Yo no entiendo qué pasa, yo no entiendo por qué suceden estas cosas, pero imagínate el contraste. Esto no fue un claroscuro, esto fue una película en blanco y negro. Las luces y las sombras al máximo. La ortodoxia litúrgica
Y no lo digo por el afán de la ortodoxia en sí, porque sería eso verdaderamente superficial, sería farisaico pensar en la ortodoxia litúrgica por el afán de la ortodoxia litúrgica. La ortodoxia litúrgica que provoca un ambiente de verdadera espiritualidad y recogimiento que suscita un verdadero y pleno encuentro con Dios, contra una misa que, queriendo o sin querer, acabó por ser una misa simulada. Por ende, no hubo misa. Un sacerdote me escribió un comentario y me decía: yo nunca he estado en una misa perfecta, o en una misa impecable fue la palabra, porque yo ya había hablado sobre este tema y hablé sobre la misa impecable. Y el padre me decía: yo nunca he estado en una misa impecable. Pues gracias por su comentario, padre, pero pues eso es responsabilidad únicamente de usted. Lo único que tiene que hacer es seguir al pie de la letra todas las rúbricas y hacer que todos los que participan en la misa hagan lo propio, especialmente los coros, que suelen ser los que comienzan a meter el desorden, dicho con todo respeto, pero también con toda verdad. Pero celebrar la misa con corrección, pues es primera responsabilidad del sacerdote, sino de quién. En fin, quería contarte mi experiencia litúrgica, simplemente como punto de partida para una reflexión personal que cada quien haga sobre el valor de la Santa Misa y sobre cómo celebrar la misa con corrección puede suscitar un verdadero encuentro con Dios, que es el propósito. O bien puede provocar, en casos extremos, una misa simulada que ni misa fue. Pues en fin, se nos acaba el tiempo. Está al pendiente de estos artículos que estaré publicando, porque estoy seguro de que te serán de mucho provecho. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.